Hoy estamos con Martín Rivera Alzate, miembro y cofundador del Combo 2600, un colectivo ciudadano que promueve el empoderamiento de la ciudadanía y la protección de Bogotá. Martín es uno de nuestros invitados para el lanzamiento del magazine Corsac. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno Martín, cuéntanos de tu experiencia en el colectivo. ¿Cómo, de dónde nació la idea? ¿Por qué llegaron a pensar que en Bogotá existía una necesidad de este tipo de espacio? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué avances han dado para la ciudad? El Combos 1600 nació en el 2012, pero fue el resultado de un proceso que venía desde el 2009. Nos reuníamos un grupo de personas a conversar, a opinar sobre lo que pasaba en Colombia, no necesariamente en Bogotá, y luego de varias experiencias electorales, de estar estudiando gestión y desarrollo urbano y de estar trabajando con Diego Lacerna, que fue el cofundador junto conmigo del Combos 1600, nos enfocamos mucho en acceder a personas que tuvieran conocimiento sobre el funcionamiento de la ciudad. Exsecretarios de despacho, exalcaldes, concejales, líderes sociales, líderes comunitarios. Y empezamos a construir y a entender diferentes aspectos de Bogotá, pero adicionalmente a abrir el espacio para que otras personas pudieran acceder a ese conocimiento. Entonces pasamos de opinar a aprender, y en esa discusión de qué tanto estamos aprendiendo y qué tanto a lo que estamos aprendiendo le estamos devolviendo a la ciudad, vino un componente muy importante que fue el componente del hacer. Encontramos en el urbanismo táctico una herramienta creativa para llamar la atención y haciendo acciones como pintar cebras de colores, como organizar picnics en puentes vehiculares, como poner partes ciudadanos simbólicos, como llevarle volardos caídos al IDU y otra serie de actividades, nos dimos cuenta del poder que había detrás de mandar un mensaje de manera creativa, diciendo que cualquier persona en la ciudad tiene el poder para hacerla mejor. Promovemos caminar la ciudad, promovemos el uso de la bicicleta, promovemos el uso de transporte público, incluso promovemos que se compartan los carros. Y el combo fue el resultado de esas reflexiones que hicimos en la ciudad. Y luego nos dimos cuenta muy rápidamente que habían otros grupos ciudadanos haciendo cosas muy similares a las nuestras. Nunca hemos pretendido ser el colectivo más grande ni el colectivo con mayor influencia, más sí ser uno que esté articulando otras experiencias de la apropiación ciudadana frente a lo público y frente a la ciudad. Reflexionando de por qué hubo una proliferación de colectivos urbanos en Bogotá, la conclusión a la cual yo he llegado es porque todos somos hijos de una generación en la que Bogotá funcionaron las cosas. Siendo muy pequeños nos tocó ver grandes transformaciones tanto sociales como físicas en la ciudad y entendimos que la transformación sí se puede hacer, que requiere de mucha voluntad política, de mucha confianza en lo público, pero sobre todo el respeto entre las personas. Y de ahí que haya diferentes colectivos pensándose los cerros orientales, pensándose el uso de la bicicleta, pensándose la protección de los humedales en Bogotá, pensándose la protección de los animales callejeros, pensándose en el desarrollo territorial, pensándose en las comunidades en zonas periféricas de Bogotá. Y el reto que nos convoca es en cómo transferir toda esa energía, toda esa pasión por Bogotá, todo el conocimiento adquirido en transformaciones cada vez más grandes y de una mayor escala. Creemos en la política, creemos que hay que meterse a hacer política, no le tenemos miedo a meternos en lo público a pesar de lo contaminado que ha estado en los últimos años, porque creemos que es ahí donde se puede dar uno de los cambios más grandes, sin descuidar, y repito lo que te mencionaba ahorita, que el poder está en la capacidad de cada quien habite Bogotá de querer tener una mejor ciudad. Al final es una construcción en doble sentido, en el sentido administrativo, en las transformaciones de escala distrital, y una transformación en la escala personal, en la escala individual, de cómo hacer de esta una mejor ciudad para vivir. ¿En qué momento hay como una línea entre lo político y lo que es la construcción ciudadana que ustedes están haciendo? En todo lo que hemos hecho política. Al pintar una cebra de colores es una manifestación política, al quitar pasacalles ilegales es una manifestación política, incluso es una provocación a la administración pública de por qué unos ciudadanos están haciendo lo que en teoría ellos deberían estar haciendo al responder por su función pública. Sin embargo, una cosa es ser el activismo político y otra cosa es ser el proceso electoral. Creemos que desde la política se pueden cambiar muchas cosas, así como también se puede hacer desde la ciudadanía. Y esa línea delgada lo cambia una elección política. En el momento que los miembros del Combo 2600 empecemos a tomar decisiones electorales, ahí habremos cruzado esa línea. Sin embargo, el reto está en que el Combo siga siendo un colectivo ciudadano sin preferencias
partidistas, que no está con un partido o con el otro, sino por el contrario que tenga la capacidad de seguir recibiendo personas de todo el espectro ideológico en la política para adquirir conocimiento y herramientas sobre la ciudad. Y empezamos a construir una generación que está interesada en que esa ciudad le vaya mejor y empezar a pensarnos la ciudad en el mediano y largo plazo, rompiendo con la dicotomía actual, rompiendo con la polarización actual, que lo único que hace es tener discusiones de 2, 3 años sobre el futuro de la ciudad. Y cuando tú nos hablabas de los orígenes del combo, de que pues tú eres cofundador, Diego Lacerna también lo es, ¿cómo creció? ¿Cuál era ese gran planteamiento y a qué punto ha llegado? ¿Qué es hoy el combo, los 1600? Arrancó en la sala de la casa de la mamá de Diego Lacerna en el 2009, opinando sobre Colombia. Nos reuníamos unas 10, 12 personas, yo era la menor, las demás ya estaban haciendo maestría, a opinar sobre lo que pasaba en el país. En ese momento había un debate fuerte si el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría volver a acceder a unas elecciones o no. Y luego se vino la campaña presidencial del 2010. En octubre del 2010, Diego ya no estaba en Bogotá. Yo invité a la casa de mis papás a Carmenza Saldías, exsecretaria de Planeación y de Hacienda de Bogotá, quien era profesora de mi carrera en la Universidad del Rosario, y con ella empezamos una serie de tertulias que hoy en día se mantienen. Nunca nos sentamos a planear qué es lo que queremos con el Combo 2600, sino que siempre ha sido la respuesta a abrir un espacio para que cualquier persona interesada en Bogotá pueda participar. Las tertulias arrancaron en 2010, pero no fue sino hasta febrero del 2012 cuando consolidamos el grupo, le pusimos un nombre, le pusimos una identidad, y ahí fue cuando arrancamos con el urbanismo táctico. 2012 y 2013 fueron 2 años muy exitosos, donde estuvimos en la agenda pública, debatiendo, discutiendo, llevando el mensaje a otros lugares de Bogotá. Martín, cuéntanos qué significa para ti Bogotá y sus espacios educativos, espacios como bibliotecas, espacios de participación, de desarrollo. Bien, Bogotá, después de haber sido una ciudad considerada casi que fallida, siendo la capital de Colombia en la década del 80 y 90, cuando vivimos esa terrible época del narcotráfico y de la violencia del terrorismo, pasó a ser considerada una de las ciudades de mayor progreso en el mundo. En el 2005 Bogotá recibió el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia como un premio a la representación y al símbolo que fue esa transformación social y física que tuvo la ciudad. Y en ese momento Bogotá se puso en el mapa mundial y se ha empezado a utilizar como ejemplo de salir de las dificultades y de ser un modelo para otras ciudades en vías de desarrollo alrededor del mundo. Actualmente Medellín está también en esa fase, y Bogotá y Medellín siguen siendo referentes mundiales. ¿Qué fue de las cosas más llamativas que hizo Bogotá en esa transformación? Sin duda, entender la importancia de integrar barrios periféricos de la ciudad a la dinámica urbana. Llevarle a esa ciudad a muchas de las personas que antes no la tenían. ¿Cómo? Legalización de barrios informales, acceso a servicios públicos, acceso incluso a alimentación en diferentes espacios, pero sobre todo el componente de educación. Educación desde el punto de vista institucional, un aumento en el presupuesto de la Secretaría de Educación, pero también la construcción de equipamientos urbanos que le acercaron la educación a la ciudadanía. Hace unos años se construyeron en Bogotá 4 bibliotecas de escala distrital, una en el Tunal, otra en el Tintal, se fortaleció la del centro y se construyó una en el norte que le brindó ese acceso a servicios bibliotecarios y de educación a diferentes partes de la comunidad. También se construyó la Virgilio Barco sobre la 63. Esas sin dudas fueron parte de los cambios e innovaciones que tuvo Bogotá desde un punto de vista de educación para acercarle y ofrecerle ese servicio a mucha de la ciudadanía en Bogotá. ¿Y tú cuál crees que puede ser el gran referente a nivel mundial para Latinoamérica y para motivar el desarrollo de estos espacios para Colombia y para Bogotá en particular? El reto en este momento está en pasar de las escalas distritales a las escalas barriales, por el hecho de tener un edificio o
espacio donde se puedan recibir miles de personas no necesariamente significa que esas miles de personas van a estar accediendo constantemente. El reto ahora está en hacer este tipo de centros de educación, de centros virtuales, sobre todo donde se explique la importancia de estar conectados, de acceder a la información, de tener herramientas sobre criterio de qué información es válido y qué no, pero a una escala mucho más local, a una escala en donde los estudiantes de un colegio en particular, donde los niños o niñas de diferentes barrios puedan acceder constantemente a esos servicios. En el mundo hay diferentes ejemplos de esto, hay casos exitosos en Curitiba, en el sur de Brasil, incluso otros en ciudades más desarrolladas como en Copenhague o en la misma Ámsterdam, donde se han venido desarrollando centros de innovación y tecnología muy ligados a la educación, pero a una escala pequeña, en casas, si acaso pues para complementar más de un barrio, y Bogotá debe apuntarle a eso, a hacer proyectos integrales que generen una transformación en, digamos, en el espacio más inmediato donde está ubicado. En la gobernación de Antioquia se hicieron los parques biblioteca, una construcción de una infraestructura física que atrajo personas de la comunidad alrededor de la educación y las capacitaciones técnicas y tecnológicas. En Bogotá, digamos, existen ya esos espacios que tienen la capacidad de albergar a muchas personas, Sí. pero sí existe el interés de la ciudadanía o también hay que hacer un trabajo como tal de incentivar, de despertar ese deseo de la ciudadanía a ser parte de estos espacios, de aprovecharlos. Va en doble vía y es la famosa discusión de qué es primero, si el huevo o la gallina. En la gestión urbana el sector público tiene una responsabilidad muy grande por ofrecer esos servicios y después permitir que sea la comunidad a la cual se está beneficiando que se apropie de ese espacio, que lo cuide, que lo proteja, que lo mantenga vivo y sobre todo que se estén llevando ahí a cabo las actividades para las cuales fue hecho. Nunca sabremos si la comunidad está interesada o no en acceder a estos espacios si no los tenemos. Una vez construidos, una vez hechos, a esta escala que, repito, debe ser barrial o incluso local, ya empezar a tener incentivos para que sean las personas quienes se apropien del espacio, a través de talleres, a través de actividades lúdicas, a través de capacitaciones en diferentes aspectos. Ahí está el reto. Entonces también es necesario generar ese tipo de talleres y capacitaciones que despierten el ánimo de la gente a participar. Inclusive se puede conectar. Hay unos ejemplos internacionales muy interesantes. Vuelvo al caso de Curitiba en el sur de Brasil. Allá tuvieron un proceso holístico muy fuerte que iba por recuperar zonas verdes, evitar que hubiera desbordamiento del río y generar unas economías de escala lo suficientemente prácticas para que madres cabezas de familia pudieran tener cooperativas y tener unos ingresos fijos. Ellos cambiaron el modelo de transporte, eran unos buses tradicionales como los tuvimos en Bogotá. Fue la primera ciudad en tener sistema BRT, lo mismo que Transmilenio. Y cuando cambiaron el bus, los buses viejos, los que eran chatarra, los convirtieron en aulas de clase. Y esos buses los llevaron a las favelas de Curitiba, a las zonas más marginadas, más pobres de la ciudad, y les hicieron talleres de tejer, talleres para aprender a tejer a las madres cabezas de familia de esas zonas. Pero solamente podían acceder a esos talleres las madres cabezas de familia que estuvieran reciclando en sus hogares, para promover una reutilización de los residuos sólidos y quitarle la carga al relleno que tenían en la ciudad, que estaban recibiendo basura todos los días. Es un ejemplo muy claro, explícito, de cómo de una manera innovadora se puede integrar el funcionamiento de la ciudad con un problema muy particular, y es cómo generarle capacidades a unas personas en condición de vulnerabilidad, en este caso las madres cabezas de familia. Utilizando eso como ejemplo y volviendo al caso de que Bogotá requiere y debe apostarle a unos centros de innovación, cultura, tecnológico y estudios locales, pues encontrar maneras también de generar un beneficio a partir del intercambio de conocimientos y pues por qué no volver y recopiar el modelo de la reutilización de los materiales. Sí, cuando hablas de lo que sucedía en Brasil, ¿tú crees que es aplicable a Colombia, a Bogotá y a sus contextos? ¿Puede ser un modelo a seguir? Yo no considero que todos los modelos se deban copiar y pegar exactamente iguales, pero sí ha demostrado el desarrollo urbano, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, que la adaptación de buenas ideas puede funcionar. La adaptación, es decir, Transmilenio cuando empezó a arrancar se adaptó a una ciudad de 7 millones de habitantes o 6 millones de habitantes en su momento,
Curitiba era una ciudad de 2, 3 millones, ¿cierto? Se adaptó. Ahí está el reto de las ciudades en el siglo XXI, es saberse adaptar a las transformaciones y saber adaptar soluciones en otros contextos. Cuando hablabas al inicio de nuestra charla acerca de Bogotá y Medellín como referentes a nivel latinoamericano de estos espacios de interacción educativa y demás, ¿eso nos quiere decir que a nivel latinoamericano estamos bien o hay que mejorar o crees que la ciudad demanda mucho más? Las ciudades siempre deben mejorar, siempre, por más independiente de la posición en el ranking que las estén evaluando donde estén, tiene que seguir mejorando y siempre habrá margen para mejorar, siempre. Las ciudades más desarrolladas, las aspiracionales, están mejorando constantemente en diferentes aspectos. Que Bogotá y Medellín sean referentes no solo en Latinoamérica, sino en el mundo de ciertos aspectos, no quiere decir necesariamente que estemos bien. Medellín puede que esté bien en algunos aspectos, Bogotá fue exitosa en reducir considerablemente el número de asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero aún así tenemos unos retos enormes, estamos rezagados en infraestructura, estamos rezagados en el derecho a la ciudad, seguimos siendo una ciudad completamente inequitativa, a pesar que hemos mejorado muchos servicios, y eso hay que seguirlo trabajando constantemente. El día que una ciudad diga que ya estoy lista y terminé de mejorar, ese día empezará a declinar y empezará a tener retrocesos en sus progresos. Entonces nunca una ciudad puede llegar a una zona de confort porque limitaría su propia capacidad de reinventarse, de innovar y de seguir dándole oportunidades a quienes habitan en esas ciudades. Listo. Y cuando tú hablabas de que estaba Bogotá, pues en sí está en un proceso y que tiene que mejorar y mucho, ¿tú crees que este tipo de proyectos, de espacios educativos, realmente inciden en el mejoramiento de la ciudad? Yo considero que sí. Yo considero que el acceso a la educación debe ser el principio básico de cualquier habitante en cualquier ciudad, que tenga la oportunidad de acceder a la información, al conocimiento, en diferentes escalas, ¿cierto? En la escala tradicional de ir a un colegio, a un bachillerato y posteriormente a una universidad tecnológica, académica o tecnóloga, pero adicionalmente a adquirir conocimientos y habilidades y destrezas en diferentes espacios. La ciudad no le puede limitar ese potencial desarrollo a quienes la habitan por la sencilla razón de no tener la infraestructura adecuada. Le funcionará más a unos que a otros, sin duda, pero debe ser el espacio para poderlo hacer, para poder investigar, para poder aprender, para poder tener acceso a otro tipo de literatura, otro tipo de conocimiento, incluso los equipamientos deportivos. Bogotá está en mora de poderle ofrecer más espacios de deporte y actividad física a quienes la habitan, para tener los siguientes James Rodríguez, para tener las siguientes Chechi Baenas, para tener las siguientes Marianas Pajones, que tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y habilidades en los equipamientos que les ofrece la ciudad. Entonces sí considero que esos espacios facilitarían mucho el acceso a conocimiento, destrezas y educación de las personas que los usen. Esos espacios también pueden ser utilizados como centros de investigación y laboratorios urbanos. Desde ahí empezar a mirar qué otro tipo de actividades que tengamos en nuestra cotidianidad pueden mejorar. Por ejemplo, hacer carreras de modos. Si es más rápido llegar desde un punto A a un punto B en la ciudad en bicicleta, en carro particular, en Transmilenio o en el SITP. O incluso, ¿cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre subiéndose al Transmilenio? ¿Cierto? ¿Qué se le facilita, qué se le dificulta? Y en esos espacios empezar a encontrar soluciones a esos problemas. Que la solución de los problemas no vengan solamente desde la administración distrital, que no vengan solamente lo que diga la alcaldía o sus secretarías, sino que sea una construcción colectiva entre quienes habitamos la ciudad, quienes sabemos cuáles son los problemas más profundos y cómo buscar una solución colectivamente en estos espacios de conversación y discusión colectiva. Bueno, Martín, muchas gracias por ser parte de esta entrevista y por sumarte a las personas que quieren conocer más acerca de lo que fue Corsac, lo que representaba para la innovación educativa y los que quieren una mejor Bogotá. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos por el evento.